¿Por qué cada vez hay más hombres deconstruidos? Piénsalo, pasamos de esto como la imagen de hombre masculino a esto como el nuevo ideal de la masculinidad, o de esto a esto. En unas cuantas décadas, lo que antes era símbolo de hombría se convirtió en algo tóxico que tenía que cambiarse o eliminarse. El término deconstrucción se volvió parte del lenguaje cotidiano y los movimientos sociales lo utilizaron para cuestionar las estructuras culturales, las ideas tradicionales y también la forma en la que entendemos lo que significa ser hombre. La intención, al menos en teoría, parecía buena: mejorar al hombre para construir una sociedad más sana. Sin embargo, en la práctica, la solución trajo solo más problemas. Y el resultado lo vemos todos los días. Hombres deconstruidos en la televisión y portadas de revistas usando faldas, blusas, tacones o esmalte de uñas. Pero gente, seamos honestos, la ropa es lo de menos. El día de hoy hay escuelas de nuevas masculinidades, talleres para desprender lo masculino y podcasts que te enseñan a romper con todo lo que antes se consideraba ser hombre. Sin embargo, todo esto no fue la causa, fue la consecuencia de algo más. Esto es el reflejo tardío de algo que comenzó muchos años atrás, cuando la cultura decidió que lo masculino era el problema y que para arreglarlo había que desmontarlo. Así que déjame darte el contexto, porque para entender el presente hay que volver al momento en donde todo comenzó. Primero que nada, tenemos que reconocer algo. Sí, ha habido y sigue habiendo hombres malos en el mundo. Lamentablemente, a lo largo de la historia hemos visto figuras masculinas marcadas por la violencia, el abuso, el abandono y la indiferencia. Por generaciones, muchos crecieron creyendo que hacerse hombres era sinónimo de dureza, dominación o de libertinaje. Y la verdad es que no lo podemos negar. Son muy comunes de casos de padres que le dicen a sus hijos cosas como: es hora de que te hagas hombre, para después llevarlos a un prostíbulo o a embriagarse con ellos. O por otro lado, tenemos los casos de mujeres que soportan innumerables infidelidades y maltratos de su pareja porque así son los hombres. Entonces sí, es verdad que existe esa visión distorsionada de la masculinidad que no forma carácter, sino que promueve la irresponsabilidad, la insensibilidad, la cosificación de las mujeres bajo la excusa de la virilidad y el egoísmo disfrazado de hombría. La cosa, gente, es que de ninguna manera estos son ni fueron rasgos de una masculinidad sana, pero tampoco son rasgos que todos los hombres tengan. Sin embargo, lamentablemente, como pasa con todo en este mundo, la gente habla más de lo malo que de lo bueno. Y fue así como se le prestó menos atención al hombre noble, justo y firme, y más al otro que dejaba cicatrices. Y esas cicatrices empezaron a hablar. Y obviamente muchas personas empezaron a exigir que algo cambiara, que ya no se tolerara más lo que por años se había normalizado. Se pidió justicia, equidad y un cambio de mentalidad. Todo esto tomó más fuerza en la cultura a partir del 2010, sobre todo con un movimiento que marcó un antes y un después: el movimiento Me Too, el cual comenzó como una forma en que las mujeres denunciaron casos reales de abuso de poder, acoso y violencia sexual, sobre todo en ambientes laborales o mediáticos. El problema, amigos, fue que en medio de tanto ruido, el mensaje cambió. Lo que comenzó como una denuncia en contra de algunos individuos se convirtió en una narrativa generalizada contra el hombre como tal. Se volvió común escuchar términos como masculinidad tóxica. Y aunque en un inicio se refería a actitudes destructivas, violencia y machismo, muy pronto se convirtió en una etiqueta para casi cualquier rasgo masculino, como la fuerza, la firmeza, la toma de decisiones, el deseo sexual e incluso la iniciativa. Y así, ser hombre comenzó a ser sospechoso. Cualquier acción se convirtió en un micromachismo. Ya sea abrir la puerta, pagar la cuenta, decir que una mujer está linda y ofrecer ayuda para cargar algo pesado, de pronto se volvió un insulto. Con el tiempo se multiplicaron los artículos, campañas, caricaturas y discursos en donde el hombre era siempre el agresor, el insensible, el opresor y el culpable. Y amigos, tal vez recuerden el famoso tweet que preguntaba si era más seguro estar sola en el bosque con un oso o con un hombre, a lo que la mayoría de las mujeres respondía que preferían estar con un oso. Imagínate. Lo que sí estoy seguro que todos preferirían es Plata Card, que el día de hoy trae una sorpresa para todos nosotros. Si solicitas tu Plata Card en el link que te dejaré en la descripción de este video, te van a regresar 500 pesos de cashback en tu primera compra. Literalmente dinero gratis solo por pedirla. Esta promoción es exclusiva para todos ustedes que ven mi canal y ojo, es por tiempo limitado. Yo pedí la mía hace poquito y me tomó menos de 5 minutos y para las 24 horas ya la tenía en mis manos. Además, Plata Card tiene cosas que te facilitan muchísimo la vida, como hasta 60 días sin intereses para pagar, y lo que más me gusta es que te da hasta 15% de cashback en categorías que uso todo el tiempo, como supermercados,
ropa o restaurantes. Así que se siente como si te regresaran dinero cada vez que compras. Aprovecha que en esta ocasión te van a regresar 500 pesos de cashback en tu primera compra. Ve al link que está en la descripción de este video y solicita la tuya sin anualidad de por vida. Pero bueno, gente, regresando al tema, la nueva tendencia fue promover la idea de que el problema no era el comportamiento de algunos hombres, sino el género en sí, el simple hecho de ser hombres. Entonces vino la propuesta: si el hombre está dañado, hay que deconstruirlo. Hay que crear algo nuevo, algo que lo haga menos hombre. Como si la fuerza masculina, su liderazgo nato, su firmeza o su deseo fueran rasgos malos en sí mismos. Y en ese intento de borrar lo masculino, se creó una nueva versión del hombre. Una más suave, más fluida y más ambigua, pero no más virtuosa. Piénsalo, ahí está Bad Bunny con falda y uñas pintadas, un estilo liberado y sin etiquetas, supuestamente. Un hombre que afirma no identificarse con la homosexualidad ni ser trans, que se presenta como un promotor de una imagen deliberadamente ambigua de lo masculino, llegando incluso a declarar que la ropa no tiene género y a criticar los estereotipos de la virilidad. Pero gente, si lo piensas, esto es bastante ridículo, irónico e incongruente también, ya que sus letras cosifican a la mujer, promueven la promiscuidad, la infidelidad, el hedonismo y las drogas. Si se quería deconstruir, debió haber empezado por sus letras, por aquello que predica constantemente en su música. Sin embargo, lo único que hizo es verse como menos hombre, ponerse falda, porque se quedó con los mismos vicios de siempre. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que logró? Y a ver, amigos, este no es el único. Artistas como Sam Smith, Harry Styles abrazaron esta ambigüedad sexual y promovieron la confusión, pero no necesariamente el carácter, la virtud o la responsabilidad. También en el cine y las series se empezó a presentar una versión caricaturizada de lo masculino. Ya no se retrata al hombre como el líder, protector o la figura de referencia moral. En su lugar vemos a personajes inseguros, torpes, anulados emocionalmente o sin ningún propósito alguno. Y no me refiero a que mostrar la vulnerabilidad esté mal, al contrario, es necesario. El problema es que lo que se está presentando no es un retrato honesto del hombre, sino una parodia ideológica, una figura masculina degradada, sin firmeza, sin dirección y muchas veces subordinada a un discurso que lo ridiculiza simplemente por el hecho de ser hombre. Ahí tenemos al padre inútil de la comedia familiar, el esposo cobarde que necesita ser rescatado por su esposa, el hombre pasivo mientras la mujer es la proveedora, o directamente en la desaparición del hombre como protagonista de las historias heroicas. Porque al parecer, gente, la nueva narrativa necesita mujeres que lo puedan todo y hombres que ya no saben ni quién son. El problema con esta propuesta es que fracasó completamente y en lugar de formar hombres más íntegros, responsables y conscientes de su rol, terminó promoviendo una visión diluida de la masculinidad. Y por eso el día de hoy tenemos a hombres más confundidos, acomplejados, frágiles, ambiguos y muchas veces desconectados de todo sentido de responsabilidad, liderazgo o de fortaleza moral. Y ni se diga mental. No pueden sostener relaciones sanas o ya ni siquiera se atreven a iniciar una conversación por miedo a ofender o ser acusados. En pocas palabras, tenemos una masculinidad sin esencia, sin dirección y sin raíz. Porque para muchos el día de hoy, ser menos hombre o parecerte más a las mujeres, de alguna manera te hace un mejor hombre. Desgraciadamente, amigos, hay estudios que muestran que el día de hoy los hombres jóvenes tienen mayores tasas de suicidio, de adicciones, de fracaso escolar y de aislamiento emocional. Claramente algo está sucediendo. Hay una crisis de identidad. La masculinidad no es un tema que esté mejorando tras todas estas ideas implementadas. Y aquí viene otro gran problema, y es que frente a esta crisis, en un intento por supuestamente revertir las consecuencias destructivas de esta deconstrucción, surgió el contraataque para de nuevo definir lo que significa ser hombre. Y ahora tenemos el movimiento Red Pill, la manósfera y decenas de influencers que promueven el regreso del hombre fuerte. Hombres que se autodefinen como una resistencia frente a los cambios socioculturales relacionados con el género, el feminismo o la erosión de los roles tradicionales del hombre impulsados por el progresismo. Y aunque en teoría algunos de estos movimientos tienen cosas buenas, porque hablan de disciplina, de trabajo, de liderazgo, de autosuperación y de dejar el victimismo, el problema, amigos, es que muchas veces lo llevan al extremo contrario y lo convierten en una especie de feminismo a la inversa, como si para recuperar la masculinidad hubiese que rechazar a las mujeres, tratarlas como enemigas y cosificarlas. Algunos de estos espacios no solo han normalizado la misoginia, sino que promueven relaciones basadas en el poder y no en el amor, convirtiendo a esto en una guerra entre sexos.
sexos. Y amigos, el resultado de estos movimientos es un grupo de hombres que sí levantan su voz, pero que siguen igual de mujeriegos, egoístas, egocéntricos y vacíos que antes, solo que ahora con una mejor rutina de ejercicio y más seguidores en TikTok. Así que no hay solución. Volvemos al mismo punto de partida. Hombres sin carácter, sin dirección y sin virtud. Entonces, gente, por un lado tuvimos un intento de hacer al hombre menos hombre y por el otro un movimiento que quiso hacerlo más hombre, pero desde la fuerza bruta, el ego, la autosuficiencia y la dominación de la mujer. Y obviamente ambos fallaron, porque si el modelo que se plantea no viene acompañado de una propuesta moralmente superior, que forme carácter, que cultive responsabilidad y abrace la verdad, se corre el riesgo de caer en el mismo vacío que se pretende combatir o llenar. Porque no, al hombre no lo define la ropa que usa, ni el dinero que tiene, ni las mujeres que se lleva a la cama. Hay algo mucho más profundo que todas estas cosas. Y la pregunta entonces sigue siendo la misma. ¿Qué significa ser hombre? Pues gente, la respuesta no está en los extremos, sino en volver al centro. No se trata de ser más o menos hombre, sino de serlo bien. El hombre verdadero es un hombre con causa. Y esto significa vivir con tal coherencia, dignidad y fortaleza interior que la propia vida se convierte en un modelo visible de verdad y de virtud. No se trata solo de denunciar el error, sino de encarnar lo verdadero. No basta con rechazar lo falso. Hay que amar lo que es justo, noble y eterno. Porque en un mundo que aplaude la superficialidad y la improvisación, el hombre con causa lleva en su interior un ADN distinto. ¿Pero a qué me refiero con este ADN? Pues a una lista de cualidades que lo conforman. Y si quieres saber cuáles son, presta mucha atención. Para empezar, el hombre con causa es maduro en todos los sentidos, o al menos trata siempre de serlo, incluyendo en el sentido emocional. Porque irónicamente en esta era, donde más se habla de salud mental y bienestar emocional, y en donde hay más recursos que nunca al alcance, es cuando menos personas están desarrollando la virtud de la madurez emocional. Por un lado, muchos hombres creen que ser emocionalmente maduros significa aguantarse, tragarse lo que sienten y aparentar que nada les afecta, como si eso fuera sinónimo de fortaleza, porque piensan que mostrarse vulnerables los hace menos hombres. Y por el otro están los que creen que la fortaleza se demuestra explotando, reaccionando sin filtro y dejando que sus emociones los controlen, como si perder el control fuera una señal de carácter y fortaleza. Pero amigos, entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué podemos hacer? Pues se trata de tener dominio propio y de no dejar que tus emociones te gobiernen. Es tener la capacidad de estar en medio del caos y aún así tomar decisiones con la cabeza fría. Es saber cuándo hablar, cómo responder y cuándo callar. Porque el hombre que es dueño de sí mismo, por consecuencia, se vuelve alguien en quien otros pueden confiar. Y de nuevo, no se trata de tragarse las emociones, sino de saber cómo gestionarlas. Otro rasgo del hombre con causa es la resiliencia. Todos sabemos que la vida no es fácil y que es un terreno lleno de dolor, fracasos, decepciones, traiciones y pérdidas. Gente, vas a tener 1000 razones para quedarte tirado, eso es verdad. Para justificar tu apatía, para refugiarte en el victimismo, en la mediocridad o en la queja constante. Va a haber procesos en la vida que duelen y etapas en donde tal vez quieras tirar la toalla. Es verdad, hay que reconocer que hay momentos duros, pero ten cuidado, porque esto no es excusa para estancarte. No se trata de ignorar el dolor, pero tampoco de rendirte ante él. El dolor y el sufrimiento no tienen que terminar como una herida abierta, sino que pueden ser una semilla que, si la trabajas con intención, puede transformar tu vida y convertirte en un hombre más fuerte, más maduro y más confiable. Otro rasgo importante del hombre con causa es que no vive por accidente. Es intencional en todo lo que hace. Cada palabra, cada hábito y cada decisión tiene un propósito firme. Hay quienes siguen esperando a que todo se les acomode o simplemente viven al azar, sin rumbo y sin propósito. Tal vez pasan los años y siguen igual, esperando una oportunidad. Siguen hablando de lo que algún día harán y siguen postergando sus decisiones, atrapados en la misma rutina de siempre, sin avances reales. Pero el problema es que cuando un hombre no toma el control de su vida, la vida se le va por completo y él ni cuenta se va. El hombre con causa, por el contrario, fundamenta en la verdad sus convicciones y su sentido de propósito. Y a partir de ahí, abraza causas dignas por las que vale la pena luchar con constancia y perseverancia, sin importar la oposición que enfrente. La pregunta aquí sería, ¿cuál es tu propósito? ¿Y qué es lo que te mueve el día de hoy? Finalmente, gente, cuando un hombre vive con causa, con intencionalidad, responsabilidad y resiliencia, se convierte en un verdadero ejemplo digno de imitar. Y con su vida deja un legado que impacta a sus hijos, inspira a otros hombres y marca a su generación y las generaciones por venir. Cuando tu causa es el reflejo de tu fe,
tu amor por tu familia y tu compromiso con la verdad, entonces entiendes que ningún placer efímero es tan valioso como para traicionarlos o ponerlos en riesgo. Así que presta mucha atención a cómo vives el día de hoy y no caigas en ese engaño lleno de vicios de lo que los extremos dicen que es ser hombre. Y si este mensaje resuena contigo y tú también estás cansado de los extremos, de un mundo que por un lado quiere que seas menos hombre y por el otro quiere que seas más salvaje y no pienses las cosas, si anhelas formar parte de una generación de hombres con propósito y con convicción, te invito a sumarte al movimiento de hombres con causa en Fundamento. Ahí encontrarás, entre muchos otros materiales significativos, cápsulas y cursos para recuperar tu masculinidad. Porque honestamente, gente, la masculinidad no se hereda, se decide, se vive y se ejerce. Nadie va a formar tu carácter por ti. Nadie va a darte una causa si tú no la buscas. Y nadie va a enseñarte a ser hombre si tú no estás dispuesto a asumir la responsabilidad de serlo. La decisión es tuya. Hoy más que nunca necesitamos a hombres con dirección, con valores y con propósito. Así es que es momento de que juntos levantemos una nueva bandera, la de un hombre con causa.